Pues a esta predicación la hemos titulado Hijo del Diablo y vamos a comenzar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra de nuestro Señor así: recorrieron toda la isla hasta Pafos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Se encontraron con un brujo, un adivino. ¿Quién? Pablo. Entonces esa es la habilidad y la capacidad que Dios nos da para poder saber con quién nos vamos a enfrentar. Si tú no sabes quién es tu enemigo o contra quién te vas a enfrentar, él te va a vencer. No importa cuántos meses, años tengas tú en la iglesia. Por eso es importante que el Espíritu Santo sea el que nos guíe cada día que Dios nos presta de vida aquí en este mundo. Porque Él es el que nos va a revelar lo que hay en el corazón del ser humano y lo por venir. Era un falso profeta. Era un hechicero llamado Bar Jesús, dice el 7, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar las palabras de Dios. O sea, no era cualquier persona, era un gobernador. Era una persona inteligente, que no tenía el conocimiento de Dios, pero que quería conocer al Dios de Paulo. Y nosotros tenemos que darnos a la tarea de tener esa necesidad de siempre buscar a nuestro Dios. Porque nosotros somos los que tenemos la necesidad. Y Él es el que va a suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Con nosotros y sin nosotros, Dios sigue siendo Dios. O sea, a Él no le falta nada ni le sobra nada. Él lo tiene todo. Y nosotros sin Él estamos, ahora sí que fritos, estamos muertos. Nosotros sí lo necesitamos a Él. Y para tenerlo a Él tenemos que buscarlo. ¿Sí? Hay que tener esa relación y esa comunión en nuestro altar, en nuestro cuarto secreto. Y nuestro Padre que ve en los secretos nos lo va a recompensar en público. ¿Sí? Este hombre era una persona que estaba preparada y capacitada. ¿Sí? Sergio Paulo. No era cualquier persona porque era un gobernador de una ciudad o de una nación, no sé. Pero de que estaba preparada. Porque dice que era una persona inteligente. Y mandó llamar a quién, a Bernabé y a Pablo. ¿Para qué? Para que le hablaran del Dios vivo, del Dios que hace milagros hoy en día, el que no cambia, el que sigue siendo lo mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Dice el 8, pero Elimas el hechicero, ¿qué es lo que significa su nombre? Se les oponía y procuró apartar de la fe al gobernador. Siempre va a haber ese obstáculo. Y hoy en día, en la iglesia, que se dice ser de Jesucristo, es lo que está pasando hoy en día. No vienen a la iglesia porque no pasó el autobús o porque no vinieron por mí. O porque está bien retirado. Siempre Satanás va a poner una traba en la vida de la persona. Y si tú quieres poner excusas delante de Dios, no va a haber excusas. ¿Eres o no eres? Por eso es importante que nosotros aprendamos a depender totalmente de nuestro Señor. Se les oponía, dice. O sea, estaba, y siempre lo malo se va a poner a lo bueno. Siempre.
Las personas que le esté hablando y predicando uno la verdad y que se oponen es porque son del malo. Porque una persona buena va a reconocer lo que están hablando y enseñando de nuestro Señor. Y una persona que quiere estar en la iglesia y estar en la carne, no le va a agradar que le hable uno la verdad. Siempre se van a oponer, se van a sentir ofendidos y se van a ir, se van a salir de la iglesia. Pero tenemos que tener la capacidad que no es el espíritu, que es la carne que le duele. ¿Sí? Es la carne que no se somete. ¿Por qué? Porque no tiene una religión, porque tienen una religión, una tradición, una costumbre. No tienen una relación con nuestro Dios. Esa es la causa. Porque si nuestro Señor nos dice, haz esto, tenemos que hacerlo. ¿Sí? Sin preguntarnos, tenemos que obedecerlo. Porque Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Pero Elimas, el hechicero, ¿qué es lo que significa su nombre? Se les oponía, dice, y procuraba apartar de la fe al gobernador. Se les oponía ¿qué? A Bernabé y a Pablo, para que no le llevaran el mensaje de Dios a Sergio Paulo. ¿Sí? Y así hay multitudes. ¿Para qué vas a la iglesia? Si aquí también está Dios. ¿Para qué? Aquí en tu casa está Dios. ¿Cómo va a estar Dios si haces brujería, hechicería y santería? Dios va a habitar en aquellos que hagan su voluntad, que caminen en su verdad, que vivan en santidad. Ahí es donde está Dios. Y no porque esté en nuestro hogar pues ya nos vamos a dar por bien servidos. Dios estableció los lugares donde congregarnos y por eso debemos de venir a congregarnos, ¿sí? Para estar todos unánimes, con un corazón agradecido por lo que hizo en toda la semana y porque nos dio la gracia de abrir nuestros ojos y venirlo a alabar y exaltar. Y eso es lo que debe de haber en cada uno de nosotros. Dice el versículo 9, entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, lleno, no estaba vacío. También nosotros así debemos de estar llenos. Pero para estar llenos, tenemos que tener una relación y comunión con nuestro Dios. ¿Sí? Pablo no andaba ahí en el mundo, Pablo no andaba allá en el libertinaje, Pablo tenía una relación y comunión con Dios, nuestro Señor. Y cuando él salía era cuando iba a las sinagogas a hablarles y a predicarles del Dios vivo. Y es el mismo que nosotros estamos hablando y predicando también. Cada que tenemos de salir acá de nuestros hogares, es para hablar y predicar y enseñar. No irnos al libertinaje, ser arrastrados por el mundo. Tenemos que saber discernir los tiempos. Porque hay tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar refugiados en nuestra casa. Ahora sí que la nación está disfrutando del libertinaje, de la idolatría, de la hechicería. Nosotros tenemos que tener la capacidad y la habilidad de guardarnos. Sabiendo y entendiendo que somos la novia del Cordero de Dios. La novia no tiene que andar de coscolina allá en el mundo. No tiene que andar ahí resbalándose en el pecado. Tiene que guardarse para su novio. Y nuestro novio es Jesús, nuestro amado. Y por lo tanto tenemos que tener la capacidad y solamente la da el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando estemos llenos. Cuando tengamos esa relación y comunión. Porque hay muchos que están aquí están vacíos. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús en su vida. Esa es la respuesta. Porque si tuvieran a Jesús o a su Santo Espíritu en sus vidas, el Espíritu Santo les redarguiría. No ir allá al libertinaje, no andar en el pecado. ¿Sí? O sea, tenemos que entender lo que Dios nos habla a través de su palabra. Dice el versículo 10. Esto fue lo que le dice Pablo. Dice, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude,
Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Nunca. Así es Satanás. ¿Sí? ¿Qué te dice? No pasa nada si te tomas una cerveza. No pasa nada. Jesús convirtió el agua en vino. Seguramente todos anduvieron ahí, todos borrachos, todos locos, tontos. Si era un vino de excelencia que da gozo, da la alegría. Y lo hizo Jesús, no lo hizo un hombre lleno de pecado, lleno de maldad. ¿Cómo vas a comparar lo que hizo Jesús con lo que hace hoy en día un hombre? Lo que hace hoy en día el hombre embrutece. Lo que hizo Jesucristo dio gozo, da alegría. ¿Sí? No embriagaba, daba alegría. Porque tiene que haber gozo, tiene que haber alegría en Jesús. Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño, de todo tipo de mentira, ¿sí? Todo lo malo. ¿Para qué vas si aquí está Dios? Tómate una cerveza, no pasa nada. Y si dices esto, si roban, vamos, es poquito. O sea, hay tantas cosas que hoy en día en la iglesia la están practicando que son obra del mismo diablo y de Satanás. Que prometen una cosa y no la cumplen. Eso ya es una mentira. ¿Sí? Porque dicen una cosa y hacen otra. Eso no es ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que vivir en la verdad, practicando la verdad. ¿Sí? No solamente nada más estar escuchando, ¿no? ¿Qué vas a hablar para que lo cumplas? Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. No nada más porque dices, yo soy cristiano y hace lo que tú quieras. Tú podrás decir misa, pero Dios tiene otro concepto de tu persona. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice el versículo 11, ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Y quedó ciego. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Y cuando eres un discípulo de Jesucristo, cosas tienen que estar aconteciendo en tu vida. ¿Sí? Cosas tienen que estar pasando en tu vida. Porque no es que las hagan uno, sino que Jesucristo las hace a través de uno. No era Pablo, no era Pedro, era el Espíritu del Nazareno. O sea, estar llenos a través de esa comunión, a través de esa relación. Pero no es de uno. Entonces, ¿a qué nos lleva la palabra? Que todo el mentiroso, todo el hipócrita, todo el que va a la brujería, hechicería, santería, ¿es hijo de quién? Del diablo, todo aquel que se rebela. Simple y sencillamente, ¿cuántos de esos hay hoy en día que están en la iglesia? Millones y millones. ¿Sí? Pero no son hijos de Dios, son hijos del diablo, por mentirosos, por hipócritas, ¿sí? Por lenguas sueltas, ¿sí? Porque nada más no hay nadie que les diga que hablen las cosas y se agarran, hable y hable y hable. Primero tienen que meditar qué es lo que vas a hablar. Y si vas a cumplir algo y si no, mejor quédate callado. Así de sencillo es. Por eso cada que nosotros prometamos una cosa hay que cumplirla. Eso es ser un hijo de Dios. ¿Sí? Y donde quiera nos va a respaldar nuestro Señor, donde quiera que andemos y nos encontremos. Porque la luz va delante de nosotros. Y Él es el que va a abrir las puertas que tenga que abrir para que su plan y su propósito se lleve a cabo en la vida de cada uno de aquellos que le son fieles, que practican la verdad,
que viven en la verdad, ¿sí? Y que se apartan del mundo para hacer lo que a nuestro Señor le agrada, no lo que nosotros queramos hacer. Dios no es emoción, Dios es convicción, Dios es seguridad. ¿Sí? Y esa es la seguridad que tenemos, que Él un día va a venir por su iglesia. No por una iglesia que esté manchada, arrugada. No, mi amor. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Porque el pecado es la causa de todo. Eres un mentiroso y eres un pecador. Estás engañando y es pecado. ¿Sí? Eres un hipócrita y es pecado. Eres un adúltero y es pecado. La causa es el pecado. Y si tú no sabes discernir el pecado, ya estás mal. Tenemos que saber cuál es la causa, ¿sí?, por la cual estamos bien o estamos mal. Para estar bien hay que caminar con Jesús. Y para caminar con Jesús tenemos que ser discípulos, no cualquier charlatán, no, discípulos de Jesucristo. ¿Qué te ha enseñado Jesús? ¿Qué has aprendido de Jesús para decir que tú eres un cristiano? Cuando no conoces la palabra, mi amado, ¿de qué me estás hablando? El fundamento es nuestro Dios, es la roca inconmovible, es Jesucristo nuestro Señor. No nada más de estar hablando a tientas. Hay que hablar con lo que Dios nos ha revelado y nos ha enseñado. Y por eso es para examinarnos si realmente eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Qué es lo que estás practicando? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Dice su palabra que el árbol por sus frutos se conocerá. ¿Sí? ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Sí? Eso es cada quien personalmente. ¿Sí? A nosotros nos toca hablar y predicar la palabra. Y ustedes, cada uno, tenemos que examinarnos si realmente estamos haciendo lo que a Él le agrada, o si seguimos siendo arrastrados y esclavizados por el mismo infierno para el día de mañana pasar una eternidad en el lago de fuego. Nuestro Señor no nos necesita, tienes que saberlo y entenderlo. Porque nuestro Dios va a seguir siendo Dios conmigo, sin ti, sin Salamanca, con México, sin México. Él sigue siendo Dios. De una vez por todas tenemos que tomar decisiones. Vayamos a Santiago, la carta a Santiago. Y le damos gracias a Dios porque es su soberanía. No somos nosotros, es Él en nosotros. Para poder desenmascarar todas las artimañas que hoy en día se están viviendo dentro de la iglesia. ¿Sí? Esas son tinieblas, no son luz. Y las tinieblas tenemos que sacarlas, porque la luz es la que va a prevalecer. Santiago capítulo 4, versículo 6. Y esto es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura. Fíjense lo primero que hace nuestro Señor. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.
Entonces, para que nos dé la fuerza, nos dé el poder, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Porque si somos unas personas altivas, prepotentes, egocentristas, ya estamos fuera. Fuera del plan y del propósito de Dios. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. De Jesús, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿De quién has aprendido lo que estás hablando? ¿Porque escuchaste a una persona? ¿O porque nuestro Señor te lo reveló a través de esa relación y comunión? Dice el versículo 7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. O sea, Él nos da la fuerza y nos da su gracia. ¿Para qué? Para resistir al diablo. ¿Sí? No para ir a buscar la tentación, no para irnos al libertinaje, no para estar tentando a nuestro Dios, no. Para que cuando venga la prueba, Dios nos dé la fuerza y la fortaleza para vencer. Porque Dios nos hizo más que vencedores y todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Pero los hijos del diablo son vencidos. ¿Sí? Porque Satanás sí se pelea entre sí y Jesucristo no. Y eso es lo que hoy en día he visto en la iglesia, que hoy en día están ahí, no como hombres, ¿sí? No como personas, sino como el perro y el gato. ¿Sí? Todos quieren poder, todos quieren autoridad. Nadie quiere humillarse, nadie quiere postrarse, todos quieren riquezas. Todos quieren que salgan en los spots. No, mi amado, agrada a Dios, no agrades al mundo, porque si agradas al mundo, vas a desagradar a Dios. Eso sí te tengo que decir. Agrada a Dios. Y esa es la convicción que debe de haber en cada uno de nosotros. Pero da gracia a los humildes. Y no solamente nos da gracia, nos ayuda a vencer la tentación de Satanás. Porque él anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y si tú no tienes esa relación y comunión con Dios, él no te va a ayudar. Satanás te va a vencer. ¿Sí? Y el día de mañana vas a pagar las consecuencias. Por eso es importante que nosotros dependamos al 100% de nuestro Dios. Dice el versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Los pecadores están llenos, atestados de toda mugre, su corazón. Está todo su corazón sucio. ¿Por qué? Por lo que hablan. ¿Qué es lo que estás hablando? Bueno, pues eso es lo que hay en tu corazón. Y habla de pecadores, dice, no de santos. Habla de las personas que son esclavas, que están enlazadas en la trampa de Satanás. Y es una oportunidad que Dios te está dando, ¿sí? Y que nos está dando para que nosotros entendamos y comprendamos que solo en Jesús hay libertad. Si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. No eres esclavo del pecado. Cuando Jesús te toma y llega a tu vida, Dios te liberta. ¿Sí? Y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. El problema es que no conocen a Jesús. Y por eso sigues de hipócrita, por eso siguen en el pecado, por eso dices una cosa y no la cumples. Y dices que eres cristiano. ¿Dónde está ser cristiano?
El ser cristiano es cumplir lo que tú hablas y lo que Dios nos demanda. Eso es ser un cristiano. Obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos. Eso es ser un verdadero cristiano. Que nadie te va a avergonzar donde quiera que tú vayas. Podrán decir misa a la gente, pero a mí la gente no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que piensa en mi Padre de mi persona. Porque el mundo a final de cuentas a mí no me ha dado nada. Todo lo que me lo ha dado ha sido mi Dios. Y lo mínimo que tengo que hacer es agradarlo a Él. Yo no sé tú a quién quieras agradar. Dice, acérquense. No quieras que Dios vaya a tu casa y te saque. No. Tú eres el que tiene la necesidad. Tú estás en el pecado. Tú eres esclavo de Satanás. O para que entiendas, tú eres hijo de Satanás. Si ya no quieres ser hijo de Satanás, acércate a Dios. Confiesa tus pecados, abre tu corazón y vuélvete en pos de Jesús. Toma tu cruz y síguelo. Así de sencillo. Por eso en el Salmo 24 dice, ¿quién podrá subir a su monte santo? ¿Quién? Es una pregunta con signo de interrogación. ¿Quién? No todos. Nos da la respuesta, dice, solo el de manos limpias y corazón puro. No todos. O sea, son los elegidos, son los escogidos, son los que han aprendido y que han entendido el plan y el propósito de Dios por el cual Él nos tiene aquí en este mundo. Sí. Hay un propósito que cumplir en las manos de Jesús. Y solamente teniendo esa relación y comunión con su palabra. De otra manera, todo es vano. Sí. Todo es emoción. Los inconstantes purifiquen su corazón. ¿Quiénes son los inconstantes? Los que dejaron de congregarse, los que ahorita van y dejan de ir 2 semanas. Esos son los inconstantes. No están diciendo que son los puros, no. Te dice pecador. ¿Sí? Si eres tú y si es una familia, pues toda la familia pecadora. Aquí está la palabra. ¿Sí? La palabra es la que nos da la pauta para saber qué tipo de persona es cada quien. ¿Sí? No es de decir yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy pentecostal, yo soy adventista. No, mi amado. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y para quién lo haces? Dice el versículo 9. Eso le dice a los pecadores. Dice, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza. ¿Sí? Reconoce lo que tú eres. ¿Sí? Si tú no reconoces lo que tú eres, vas a ir de mal en peor. Por eso siempre tenemos que reconocer lo que somos, o lo que hicimos, o lo que dijimos. Queremos que Dios empiece a obrar y trabajar en nuestra casa, en nuestra vida. Tienes que reconocer qué tipo de persona eres. ¿Sí? No porque estás en la iglesia y dices, yo soy cristiano. No, mi amado. Dios ya sabe qué es lo que hay en tu vida y en tu corazón. Es más, Él ya sabe dónde vas a pasar tu eternidad. Si tú no lo sabes, papi sí lo sabe.
Y nosotros también debemos de saber, ¿sí?, dónde vamos a pasar nuestra eternidad, acorde a lo que estemos haciendo o dejando de hacer. Practicando o dejando de practicar. ¿Qué estás practicando? ¿La palabra? ¿Estás viviendo la palabra? ¿Estás llenándote, saciándote de la palabra? Tienes la seguridad que el día de mañana va a estar con Jesús. Pero si nada más estás escuchando y estás hablando lo que realmente no es la verdad, pues ya estás mal. ¿Y a dónde estás arrastrando a todo ese tipo de personas? Al mismo infierno, igual que tú. Porque hay muchos que Satanás los toma para que estén engañando a toda una iglesia. No solamente la cabeza, no, también están embarrados todos los que están escuchando y obedeciendo. Hoy en día se han levantado multitudes de iglesias, ¿sí?, que permiten que traiga persis, aretes, aquí no, o sea, no pasa nada, todos tatuados, no pasa nada. Esa no es la iglesia por la cual Jesús viene. Venimos a honrar el nombre de nuestro Dios. Venimos a exaltar el nombre que es sobre todo nombre, ¿sí?, porque ante su nombre toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Tarde o temprano te vas a rendir. Mejor que entrarle por las buenas. Porque el día de mañana van a venir pruebas que no lo deseo, pero si tú no te arrepientes, tal vez no te levantes. Así de sencillo es la vida, mi hermano. Nosotros tenemos que saber, porque Él nos enseña que nosotros somos como la neblina. Y todos aquellos que son como la neblina son los que están hablando y predicando y practicando el pecado. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Nosotros tenemos que tener esa habilidad y esa capacidad, y solamente nos la da su Santo Espíritu. Dice el 10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Cuando tú reconoces lo que tú hiciste, lo que tú eras y lo que tú estás haciendo, te estás humillando. Estás reconociendo lo que tú eres. ¿Y qué dice al final? Dios te va a exaltar. Si tú no confiesas tus pecados y te apartas de ellos, no vas a alcanzar la misericordia de Dios. No la vas a alcanzar. No importa que estés metido aquí en la iglesia. Dice que en los encubre no prosperará. Va a ser como el cangrejo, para atrás, hasta que te vayas al agujero. Por eso es importante que nosotros vivamos y aprendamos de la palabra, de nuestro Maestro que es Jesús. ¿Sí? Él anhela tomarte en sus manos para discipularte, para enseñarte, para prepararte y capacitarte y para que le arrebates almas al mismo infierno. Pero si no lo conoces a Él, ¿qué vas a hacer? Dios es amor, Dios es bueno, toda la gente lo sabe, hasta los ignorantes. Eso no es suficiente. Él los exaltará. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que hay hoy en día en la iglesia? Que la gente quiere ser exaltada, quiere ser exhibida. Ay, mira, pues quieren que salir, ahora sí que en los spots como si fueran Dios. No, mi hermano, hay que dejar que Dios haga su obra en tu vida, en la mía o en la de la iglesia. Él es el que nos va a poner el día de mañana en el lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso yo tengo que seguir hablando, predicando y enseñando nada más. Él sabrá qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer. Es su soberanía, no es la mía. Y por eso siempre tenemos que guardar la humildad. ¿Sí?
para que el día de mañana seamos dignos de que nos ponga donde realmente merecemos estar. Yo quiero estar donde Él me quiera tener. Yo quiero ir donde Él me quiera llevar. No donde yo quiera ir, ¿no? Y esa es la vida que debemos de aprender de nuestro Señor, guiados por su Santo Espíritu. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 42. Y el encabezado dice: los hijos del diablo, ¿no serás uno de ellos? Examine su vida, ¿sí? Porque Dios ya sabe qué tipo de persona eres. Uno es el que le corresponde examinar su vida cada día. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y para quién lo estamos haciendo? ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Esto es lo que dice Jesucristo. Dice: si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas cuanto lo recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, gracias a Él que somos hechos hijos de Dios, ¿sí? No somos hijos del diablo, porque no estamos en contra de la verdad. Estamos hablando y predicando el evangelio del reino, porque en el evangelio del reino hay poder. Hay renovación, hay transformación, hay libertad, hay sanidad. Hay la bendición de Dios que es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Eso es lo que hablamos y predicamos, ¿sí? También a nosotros nos ha llamado para predicar, porque somos sus servidores. Y nosotros como servidores no tenemos voz ni voto. Lo que Él nos demande, eso tenemos que hablar y predicar y enseñar. Y para hablar y predicar y enseñar lo que Él nos demande, tenemos que conocer la palabra. No una vez, no dos veces, no, mi amado, no. No sé hasta dónde pueda leer las Santas Escrituras. Si vayan a hacer 100, 200 veces no sé, en mi vida como cristiano. Si vayan a hacer 100, si vayan a hacer, no sé. Pero de que van a hacer un gran número de veces leer la palabra desde Génesis a Apocalipsis, eso sí lo tengo seguro. Porque de esa manera es como Él me enseña y me da la palabra para yo hablarle y predicarle y enseñarla. No de lo que yo quiero, de lo que Él quiere que yo hable y predique. Eso es lo que yo hago. ¿A qué envió nuestro Padre a Jesucristo a aquel mundo? A hablarle y enseñarle a su pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino que vino a dar su vida por todo el mundo entero. Lo que dice en el Evangelio de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que cree, todo le es posible. Nosotros creemos que Él se levantó de entre los muertos, y así como se levantó entre los muertos, también nos va a levantar el día de mañana si nosotros partimos antes de tiempo. Dice el 43, y lo pone con signo de interrogación, dice: ¿por qué no entienden mi modo de hablar?
O sea, les molesta cómo hablaba Jesucristo y así le molesta a la gente cuando uno le está hablando y predicando y le está diciendo del pecado en el cual están caminando y viviendo. Se ofenden, se sienten mal. Como si fuera uno el que estableció uno la palabra, la estableció nuestro Señor, mi amado. Si tú estás enojado, enójate con Él. ¿Sí? Deja de estar pensando tonterías y boberías. Porque todavía como que vienen contra uno. Dale gracias a Dios que Él te quiere abrir los ojos para que no estés ciego y puedas guiar a otro que también está ciego, mi amado. Pero la gente no entiende porque no tiene el crecimiento espiritual a su vida. Tendrá años metido en una iglesia, sentado en una silla, pero crecimiento espiritual no hay. Y luego continúa diciendo, dice, ¿por qué no pueden aceptar mi palabra? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Porque son esclavos de Satanás, porque son hijos de Satanás. Esa es la respuesta. Porque el que es hijo la acepta, no solamente la acepta, la digiere, se alimenta, porque su palabra es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Tenemos que alimentar nuestra alma con su palabra. ¿Cómo fue cuando venció Jesús? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres vencer? Vive la palabra, practica la palabra, enseña la palabra, no mitos. Dice el versículo 44. Fíjense lo que le dice Jesús. A todos aquellos, dice, que no aceptan la palabra. Fíjense lo que les dice Jesucristo. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. ¿Por qué te opones a lo que Dios habla? Porque eres hijo de Satanás. Nada más vienes aparentando oveja, pero eres un lobo rapaz. ¿No te has dado cuenta? Nada más vienes a ver qué es lo que hay para sacarlo. No vienes con un corazón agradecido, mi amado. Vienes a ver qué es lo que va a saciar tu carne. No porque ames a Dios, porque quieres saciar tus deseos pecaminosos, vergonzosos, reprobados por nuestro Señor. No se mantiene en la verdad. Para hablar y practicar la verdad tenemos que conocer la palabra de la A a la Z. No una vez, no. Infinidad de veces. Para poder predicar la verdad. Porque su Santo Espíritu nos va a revelar y nos va a enseñar para poder discernir y poder hablar y predicar de una manera correcta la palabra. No como tú la concibas, no como tú la creas. Eso es a través del Espíritu Santo. Y la persona que miente, que engaña, que roba, expresa su naturaleza. ¿Por qué? Porque es esclavo de lo bueno o de lo malo. En este caso es del malo. Todas estas personas querían matar a Jesús. Y entre comillas, ellas hablan y predican de la palabra de nuestro Señor. Tiene que ver y tiene que entender,
Que estos que lo querían matar, hablaban y predicaban dizque de un Dios, pero no era del Dios vivo, ¿sí? Era del Dios de este siglo, que cegó los ojos y el entendimiento de todas las multitudes y pueblos y naciones. Por eso hay que entender lo que Él nos está hablando y enseñando. Y dice en el 45, y sin embargo a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Por qué no le creen? ¿O por qué no le creían a Jesús? Simple y sencillamente porque eran esclavos y eran hijos del diablo. Y el agua y el aceite siempre se van a separar. No pueden estar juntos, ni la luz con las tinieblas. ¿Sí? Por eso no creen. Por eso hacen lo que quieren. Están en la iglesia y les dice uno la palabra y se rebelan. No es en contra mía, es en contra de nuestro Dios. Yo no la escribí, yo no la establecí. Nuestro Dios la escribió y fue inspirada por su Santo Espíritu a través de cada uno de sus siervos. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. ¿Estamos preparados para predicar, para hablar, para enseñar? ¿O nada más lo vas a hacer a tientas? Si no estás preparado, ni te metas, porque vas a hacer la vergüenza y la burla el día de mañana. ¿Qué vas a dar si no tienes nada? Si dice su palabra que vamos a dar de gracia lo que Él nos ha dado de gracia, ¿qué vas a darles? Y así muchos se están levantando. ¿Sí? Pero hay de aquellos que no hagan la voluntad de Dios. ¿Sí? Sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. Porque la gente quiere la mentira. La gente quiere que le endulcen el oído. No pasa nada. Todo está bien. Vente, vamos al baile, mira. Vamos a una fiesta. Ya fuiste a la iglesia. Ya cumpliste con la iglesia. Ahora te vamos al baile. No, mi amado. Eres del mundo, eres de Jesús. ¿Sí? No podemos estar mezclados. Si nuestro Señor nos sacó de la mierda. Por eso Pablo, el apóstol Pedro, perdón. ¿Sí? El apóstol Pedro dice que la puerca vuelve al cielo y el perro a su vómito. O sea, si de allá nos sacó, ¿por qué nos sacó? ¿O para qué nos sacó? ¿Para que después de que estemos en la iglesia de nuevo irnos a embarrar? Yo no lo creo. Ni lo concibo ni lo creeré. No me importa lo que diga la gente y lo que piensa la gente. Lo que yo creo que Él me lavó, me purificó y me santificó para vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso sí lo creo. ¿Sí? Y por eso tengo que vivirlo. ¿Sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vayamos a Primera de Samuel. Capítulo 15.
versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y la palabra de nuestro Señor nos enseña, ¿sí? Es lo que nos enseña, a hacer o a dejar de hacer, ¿sí? Y esto es lo que nos habla la palabra de nuestro Señor. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le obedezcan, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que Él dice? ¿Tú qué opinas? ¿Quieres ofrecerle holocaustos y sacrificios? No, eso no sirve. Eso le hace la religión, la tradición y la costumbre. ¿Qué es lo que hacen? ¿No van a hacer mandas? ¿No son sacrificios? Eso es brujería, hechicería y santería. ¿Sí? Porque ahorita vamos a ver lo de la palabra es lo que nos va a enseñar. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carnero. Primero tenemos que prestar oído, que es lo que nos va a hablar y enseñar. Por eso Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si nosotros decimos ser hijos de Dios, tenemos que ser obedientes en todo lo que Él nos enseña y todo lo que Él nos demanda. Y cuando tú te rebelas, tú eres hijo del diablo y del infierno. Dice el 23. Fíjense lo que dice el versículo 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación. La adivinación es la brujería, y la hechicería es la santería. ¿Sí? ¿Cuántas personas están aquí y son rebeldes? O prometieron una cosa y no la cumplieron. Eso no es de Jesucristo, ¿eh? La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. ¿Está escuchando? Idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Esto le dijo a Saúl. Como tú no obedeces la palabra de Dios, Él también te va a rechazar. Eres un cero a la izquierda. Por rebelde, por pecador, porque no entiendes, porque prometes y no cumples, porque eres un mentiroso, porque eres un manipulador. Nuestro Señor no se complace en nada de eso, mis amados. Sí. Los católicos pues son idólatras, les gustan las imágenes, adoran la muerte, le hacen altar al mismo diablo. Nosotros no, nosotros sabemos qué es lo que hacemos y para quién lo hacemos. No estamos caminando a tientas. Dios abrió nuestros ojos porque Él es luz, y cuando la luz llega a nuestras vidas podemos ver lo que el mundo no ve. Como tú has rechazado la palabra del Señor, ¿no has rechazado lo que Dios te ha demandado a través de sus mandamientos, estatutos y decretos? ¿Qué es lo que te ha hablado y qué es lo que te ha dicho? ¿Por qué no lo obedeces? ¿Por qué no la practicas? Bueno, si tú no lo obedeces, si tú no la practicas, tú eres una persona que Dios también te va a rechazar. Y qué triste va a ser cuando digan: Señor, Señor, en tu nombre saqué demonios, e hice esto, hice el otro. ¿Y qué te va a decir Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué le vas a decir o qué le voy a decir si yo estuviera en ese lugar? No va a haber excusa. Lo que somos, Él ya lo sabe quiénes somos. Hay que vivir la palabra. Hay que alimentarnos de la palabra. No, pues te agarras y le metes a la carne, mira.
No, mi amado, no solo de pan vive el hombre, métete a la palabra, vive la palabra. Que tu alma esté saciada, llena, que tu copa esté rebosando de ese aceite fresco, de ese vino nuevo, para que le des una palabra de vida a tu prójimo, a tu hermano, acorde a lo que está escrito, no a lo que tú pienses, ¿sí? Porque lo que tú pienses es otra historia, lo que está escrito. Entonces, para que veamos cómo está hoy en día la iglesia, que se dice ser de Jesucristo, cuando están maquinando cosas entre personas, están planificando, pero es pura maquinación. Porque cuando es para división y destrucción, eso no es estar pensando, es estar maquinando. Una persona que piensa en el orden de Dios es para construir, es para edificar, es para levantar. Y son cosas muy diferentes. Por eso tenemos que tener esa habilidad, esa capacidad. Y solamente Dios nos la da. Y vamos a ir terminando en 2 de Timoteo, capítulo 2. Es importante que nosotros examinemos nuestra vida. Cada día, cada día, cada día. Y si ves que siempre estás en ese mismo lugar, en ese mismo estado, algo está aconteciendo en tu vida, en tu familia. Si no hay algo nuevo, si no hay una renovación, si no hay una transformación, si no hay una bendición, algo está pasando ahí en ese hogar, en esa familia. Porque Él nos enseña a través de su palabra que cada día son nuevas sus misericordias. ¿Sí? Hay muchos que no tienen visión, que nada más están caminando a tientas. ¿Sí? No, nosotros tenemos visión, tenemos dirección y tenemos un final que cumplir en las manos del hacedor de milagros, que su nombre es Jesús. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Y mira lo que Dios nos enseña a los hijos. Esto es lo que nos enseña a nosotros como iglesia. Dice, esto es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esfuérzate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Sí? Tenemos que huir del libertinaje porque tarde o temprano te va a arrastrar. Si tú no tienes la habilidad y la capacidad, el día de mañana vas a estar viviendo igual o peor que los del mundo. No dice cuando estés viejo, no. ¿Cuáles son las pasiones de los jóvenes? El bullicio, el desenfreno, el alcohol, la droga, estar en reuniones, haciendo sus tonterías, hablando palabras obscenas. Eso es lo que hacen los jóvenes hoy en día. Y Timoteo no era un anciano, era un joven, pero que había sido preparado y capacitado por Pablo. A Timoteo desde niño, su abuela y su mamá siempre lo tuvieron con él. ¿Sí? Siempre la tuvieron en la iglesia. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros a nuestros hijos en la iglesia. Porque hay muchos que las tienen de niños y ya crecen a la adolescencia y andan en el mundo embarrándose. Esa es pura religión y tradición y costumbre. Su mamá, Eunice y se me fue el otro nombre ¿cómo se llama? Eunice era mamá de Timoteo. Y la abuela Loaida. ¿Sí? ¿Sí? Desde niño lo inculcaron.
a que conocieran la verdad. Y por eso le dice, ¿sabes qué? Oye, no vayas a estar como esos jóvenes. Tú ya sabes. ¿Sí? Tú ya conoces el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Sigue la justicia, porque tenemos a Jesucristo el justo. La fe, ¿cómo viene? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. El amor, ¿quién es? Dios en nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos el amor pleno de nuestro Padre. Por eso nos amamos, por eso no andamos en el libertinaje. Por eso cuidamos este templo, lo guardamos, que esté limpio, para que pueda moverse el Espíritu Santo con libertad de los pies a la cabeza. ¿Sí? Pero termina la iglesia y mira, le metes lo que encuentras en tu casa, ¿no, mi amado? Nosotros no somos almacén, ¿no? Somos el templo del Espíritu Santo y como tal debemos de guardarlo. ¿Sí? Porque aún así vamos a evitar el día de mañana enfermedades. No meterle cualquier cosa a nuestro cuerpo. Dice el 23, no tenga nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Necias y sin sentido, porque terminan en ¿qué? En pleito. Tenemos que tener la habilidad y la capacidad. Cuando una persona se quiere rebelar en contra de la verdad, mira, ¿sí? Saber qué es lo que hay en el corazón de la persona. ¿Sí? Mejor por las buenas ahí nos vimos. ¿Sí? Porque tenemos la capacidad que Dios nos da. ¿Sí? Dice el 24, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Capaz de enseñar. ¿Qué le vas a enseñar si no has sido preparado y capacitado por Jesucristo nuestro Señor? ¿Qué alimento le vas a dar a la iglesia? Lo que tú creas, lo que tú pienses. No, mi amado. Eso no es de la noche a la mañana. Tienen que ser años y años de estar siendo disciplinados y preparados por Jesucristo nuestro Señor. La disciplina es la que nos da el crecimiento, el entendimiento y el discernimiento. Una persona sin disciplina es una persona sin Jesús. Así de sencillo. Dice el 24, así humildemente deben corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad. ¿Sí? ¿Quién es nuestro adversario? El que está en el mundo. ¿A quién les vamos a hablar y predicar? A nuestros adversarios. Por eso no les agrada que le estemos hablando y predicando la verdad. Se ofenden, se sienten, se molestan. Pero también hay multitudes que están aquí adentro y también están igual. Aquellos porque están en el mundo y a estos porque siguen aquí sentados y siguen de esclavos. ¿Sí? Porque son hijos del mismo infierno y de Satanás. ¿Sí? Con una finalidad, por eso vamos a predicarles allá en el jardín. Dice aquí el 25. Así humildemente deben corregir a los adversarios. ¿Cómo lo vamos a corregir? Con la palabra, no como que nosotros creamos. Con la palabra, ¿sí? Con la esperanza, dice, con la esperanza de que Dios les concede el arrepentimiento para conocer la verdad. Que Dios les conceda. Eso está de Dios. ¿Sí? Si Dios le permite conceder para que se arrepientan, van a conocerlo. Si no se lo permite, van a seguir y van a terminar en el lago de fuego el día de mañana. Y termina diciendo en el 26, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos y sumisos a su voluntad. Si Dios tiene misericordia de ellos, solamente de esa manera van a escapar del lazo del cazador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. Pero si no quieren reconocer que son hijos de él, pues igual, ese es su problema. ¿Sí?
Nosotros estamos cumpliendo con hablarles, predicarles y enseñarles, y Dios es el que los convence. Si tiene un plan y un propósito para esta vecina de aquí, Dios es el que lo va a convencer. Nosotros no lo vamos a convencer. ¿Sí? Y eso es lo fundamental y glorioso y maravilloso, cómo nuestro Dios nos habla y nos enseña a nosotros. Por eso, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. A lo que Él te diga, eso tienes que hacer. ¿Por qué crees que no obedece la palabra? ¿Por qué crees que no predica la verdad? ¿Por qué crees que no vives en santidad? Porque estás enlazado, eres esclavo de Satanás. Huye. Y nosotros huimos. No vamos a la tentación, no vamos a libertad. Huimos. ¿Sí? Porque a nuestro Dios no lo vamos a tentar. Como Sansón, ¿no, mi amado? Sansón estuvo tentando a Dios y mire lo que le pasó. ¿Sí? Por estar ahí con el pecado. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes. ¿Sí? Y eso solamente viene y emana, esa sabiduría y esa inteligencia, a través de que tengamos temor a nuestro Dios. Si nosotros no tenemos temor a Dios, no tenemos nada. ¿Sí? Así que, mis amados, examine la Escritura y examine su vida y ubíquese en qué lugar está. ¿Sí? Si usted es un hijo de Dios, tiene que huir de las pasiones, de los deseos y desenfrenos de la carne. Así de sencillo. Si usted es esclavo de Satanás, váyase al libertinaje, al alcohol, a los bailes, a los antros, métale comida de lo que usted quiera y el día de mañana va a pagar las consecuencias. ¿Sí? Así que, mis amados, pues los invitamos a que se arrepientan en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Ve delante de nosotros, Padre, abriendo las puertas que tengas que abrir para que tu palabra, Señor, se predique con denuedo en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.